Quedan 22 días para la próxima temporada de huracanes. Las proyecciones indican que habrá 13 tormentas en el Atlántico, posiblemente de las cuales 5 pueden convertirse en huracanes y por lo menos 2 pueden llegar a convertirse en huracanes de categoría 3, 4 y 5. Eso señalan investigadores del proyecto de meteorología tropical de la Universidad de Colorado. Aún así, están proyectando que esta va a ser una temporada de huracanes moderada para las islas del Caribe, aunque las comunidades del sureste de Estados Unidos, cerca del Golfo de México, deben estar aún más alerta. Para hablar sobre este tema, tengo al doctor Rafael Méndez Tejeda. Él es profesor de Ciencia Atmosférica en la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Antes que nada, denle like a la página El Iván Periodista y compartan este video para que más personas se informen. Profesor, empecemos por el Caribe. Hay un 39% de probabilidades de que un huracán toque tierra en el Caribe, cuando el promedio por lo general es 42%. ¿Qué significa esto que es una temporada moderada? Bueno, le damos categoría de moderada a una temporada cuando tenemos menos de 12, de 13 fenómenos. Normalmente una temporada puede llegar a tener hasta 18, 19 fenómenos con nombre que se pronostiquen. Esta temporada se considera moderada por varias razones. Eh, en este año el fenómeno del niño es un fenómeno que está relativamente débil. Hay un fenómeno del niño, pero es un fenómeno de niño débil, ya que el fenómeno del niño eh, se clasifica en tres categorías: Expl- fuerte, débil y moderado. Explique qué fenómeno del niño en términos generales, por favor. Cuando hablamos de fenómeno del niño, estamos hablando de un calentamiento anormal del agua, de las aguas del Océano Pacífico, y ese calentamiento del Océano Pacífico, de las aguas, cuando supera los 28 grados, hablamos de fenómeno del niño. Cuando esa agua está por debajo de los 28 grados, normalmente decimos que está normal, y si baja de los 24 grados, pues entonces hablamos de un fenómeno de niña. O sea que esa masa de agua en el Océano Pacífico genera un impacto en el Océano Atlántico. Pero ese impacto que genera en el Océano Atlántico no es por mar, sino que es aéreo. Es debido a la cantidad de agua que se evapora y que genera unas corrientes cortantes, le llamamos viento cortante, que vienen al Atlántico y entonces pues causan que los huracanes tiendan a debilitarse. O sea que en este caso el fenómeno del niño es algo positivo en la medida en que previene que en el Caribe haya huracanes. Se Pues podría, sí, el fenómeno del niño para nosotros tiende a causar sequía. La sequía pasada tuvo una relación con el fenómeno del niño. Normalmente en nuestra región causa sequía y tiende a debilitar los huracanes. En el Atlántico, en el Pacífico no. En el Pacífico el fenómeno del niño crea y ayuda a que haya muchos huracanes, pero en el caso nuestro no. cuando entonces hablamos de que en el Caribe va a haber una temporada moderada de huracanes, ¿estamos hablando de intensidad o estamos hablando de frecuencia? Aclárame eso un poco. Básicamente estamos hablando de frecuencia y de cantidad, o sea, de cantidad de huracanes. Ello no quiere decir que no pueda haber un fenómeno que nos impacte. No podemos bajar la guardia porque con un solo fenómeno nos puede fastidiar durante varios años. En el caso de la cantidad de huracanes que vamos a tener de sistemas que vamos a tener en el Océano Atlántico, hemos tenido temporadas, por ejemplo, con 28 sistemas, como el caso de la temporada del 2005, que fue una temporada récord. Llegamos a agotar los números los nombres de la lista. Sin embargo, no nos tocó ningún huracán. Basta con que nos toque uno para que nos pueda impactar. Por lo tanto, la población tiene que estar preparada para que un solo evento que se acerque o que se aproxime a nuestra región, podamos nosotros responder y ser resilientes a ese fenómeno. Y aunque están estas proyecciones moderadas para el Caribe, sí me había comentado en una conversación previa
que esto puede variar en las comunidades que se encuentran alrededor del Golfo de México. Explíquenos por qué. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos también de que hay una temporada moderada en el Caribe, se debe a que este año, por ejemplo, a diferencia del año pasado, la cantidad de energía acumulada, que es lo que se le llama por las siglas en inglés ACE, anda alrededor de un 80 la cantidad de energía acumulada. Sin embargo, por ejemplo, el año anterior o el año 2007 andaba alrededor de 120 por allí. O sea, esa energía acumulada es la que sirve para darle alimento a los huracanes. Entonces, por lo tanto, este año, al estar baja y tener el fenómeno del Niño, la probabilidad de que un fenómeno no impacte, obviamente, es un poquito menor. Eso no quiere decir, estoy hablando de probabilidad de que nos impacte. Entonces, por lo tanto, eso no quiere decir que bajemos la guardia. Ahora bien, en el caso de la costa de los Estados Unidos, básicamente la parte sur de los Estados Unidos y la costa este tiene un problema, y es que hay un empozamiento de agua al norte nuestro, en la parte del Golfo de México, que es lo que se llama la piscina de agua cálida del Atlántico. Y eso se debe evidentemente a que debido a los derretimientos de los casquetes polares, la cantidad de agua que se calienta en el trópico y que tiende a fluir por la superficie del mar, y la parte baja de la superficie del mar viene agua fría de los trópicos, pues esa agua está fluyendo con mayor lentitud. Por tanto, ese empozamiento de agua cálida en el Golfo de México genera o hace que cuando los huracanes, aunque pasen por aquí como una leve onda o como una depresión tropical, llegan a esa región que hay un cúmulo, hay una energía acumulada, tienden a intensificarse. Y por eso nosotros vemos a veces que un huracán al llegar al Golfo de México puede cambiarte de categoría 2 a 3 en cuestiones de 24 horas o menos incluso. Eso para los Estados Unidos representa, y cuando digo los Estados Unidos, me estoy refiriendo más a los estados de Luisiana, de Florida. Estos estados, Texas, son estados que están mucho más en este año, serían mucho más, tienen que tener la guardia mucho más alta, porque puede venir un fenómeno y causar grandes daños en esa zona. Y los que estamos del lado de acá en el Caribe, usted menciona ahorita no bajar la guardia. Me parece importante, ¿no? Que aunque estamos diciendo que viene una temporada de huracanes moderada, precisamente que no bajemos la guardia. ¿Cómo se debe preparar la población ante esta nueva temporada de huracanes que comienza el 1 de Pues junio? yo por lo general para la población les sugiero que lean todo lo que son los avisos de lo que es del manejo de emergencia, lo que son los avisos que envía el servicio meteorológico, el National Weather Service, y que hay que prepararse con la cantidad de alimentos mínimo, con los medicamentos, que la gente cuando le digan que viene un fenómeno se prepare con los medicamentos y que no bajemos la guardia. Una cosa importante es que lamentablemente estamos haciendo algunas investigaciones y encontramos que algunas tendencias que ha habido antes de María, de entrevistas y trabajos que hemos hecho antes de María y después de María, sin embargo, la gente no ha cambiado mucho su forma de ser. Su comportamiento hacia protegernos no ha variado mucho. Y si usted lo duda, que me está oyendo, pregúntese cuántas cosas usted ha cambiado después de María. La mayoría de lo que ha cambiado es que tiene un generador o que tiene placas solares, pero en general la mayoría de las personas no ha hecho ningún tipo de arreglo mayor después de María. Por lo tanto, seguimos siendo tan vulnerables o más vulnerables que antes de María. O sea que no debemos, aunque haya unas proyecciones moderadas para la temporada de huracanes, tenemos que prepararnos como si vinieran huracanes fuertes de todos modos para que no nos coja con la guardia abajo. Le iba a preguntar... Es importante que digamos algo. Cuando hablamos de huracanes fuertes o sistemas como los sistemas ciclónicos, ciclones, estamos hablando de depresión, de tormenta y de huracán. Cuando hablamos de estos huracanes, tenemos que tomar en cuenta algo que es bien importante. Yo no creo al día de hoy que estamos lo suficientemente preparados para nosotros resistir ni siquiera un huracán de categoría 3. Puede venir una lluvia intensa y causar muchísimo daño. Puede venir una tormenta simplemente y causar muchísimo daño. Las infraestructuras nuestras no están preparadas
aunque las autoridades los digan. Y si ustedes lo dudan, hace 2, 3 días cayó una lluvia y la ciudad se quedó incomunicada con apenas una lluvia de 4 o 5 pulgadas. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía tiene que prepararse y tiene que continuar preparándose, aunque le digamos que la temporada de huracanes tiene unas predicciones de menos tormenta. Entonces, muchos de nosotros recordamos aquel año 2017 que fue Sí. desastroso, que tuvimos huracán Irma, huracán María, Harvey destrozó algunas partes de Texas. ¿Qué probabilidades hay de que regrese una temporada de huracanes horrible como esa que vivimos en el 2017? ¿Cada cuántos años pasa esto? Esa frecuencia la hemos perdido. Antes nosotros trabajábamos con lo que se llama la oscilación multidecadal y ¿La realmente qué? la oscilación multidécada, Ok. que es un fenómeno del Atlántico Norte que ayuda a generar más huracanes. Sin embargo, Explíquenos qué es la oscilación es, multidécada. es básicamente un cambio en la presión atmosférica en 2 puntos en el Atlántico, básicamente en la parte de el Cabo Verde, de Cabo Verde y la parte de Islandia, hay una variación de presión que crea realmente un flujo de viento y los huracanes tienden a moverse hacia acá. Y ahí dentro de la oscilación multidécada cae un fenómeno que se llama la oscilación del Atlántico Norte, que es un poco de dura menos tiempo. La oscilación multidécada dura entre 30 y 50 años. La oscilación del Atlántico Norte puede presentarse más frecuente. Ahora bien, lo que quiero decir con ello es que hemos perdido un poco la tendencia a poder hacer, o mejor dicho, la predicción, a poder hacer un análisis de decir, dentro de 2 años voy a tener una temporada más activa. ¿Por qué? Bueno, porque el calentamiento que tienen los océanos es tal que no nos permite casi hacer este tipo de pronósticos. Tendríamos que ir casi año a año. Y cada año que nosotros vemos es más caliente. Como los años son cada vez más calientes, el océano va a tener más energía acumulada. Este verano va a ser un verano récord, superior al 2017 en términos de calor. Por lo tanto, el océano va a tener más calor y el calor es la energía que necesitan los huracanes para poderlo impactar. Por lo tanto, el tener una temporada extremadamente activa puede ser dentro de cualquier periodo de tiempo. Basta con que no tengamos un fenómeno de niño para que y que se den 2 o 3 condiciones más para que podamos tener una temporada activa. El, el doctor Méndez Tejeda no solamente es experto en huracanes en particular, también es experto en calentamiento global en general y precisamente va a presentar un libro pronto. Háblenos sobre eso. Bueno, básicamente en los últimos años he estado trabajando mucho más, yo soy climatólogo, pero he estado trabajando mucho más en calentamiento global y en los impactos en el Caribe, sobre todo en erosión costera, sobre todo en aumento de temperatura. Y he ido recopilando, ahora estamos trabajando también con unos fenómenos, analizando los fenómenos que controlan el clima del Caribe. Y estamos trabajando en eso. Ahora he publicado un libro que es este texto que le llamamos Calentamiento Global, Calentamiento Global, la huella humana, y que va a comenzar, se va a poner en circulación el 31 de mayo. Vamos a ponerlo en circulación. Y este texto lo van a poder conseguir en cualquiera de las librerías, sobre todo en Norberto, cualquiera de ellas van a poder conseguir este texto. Es un libro que está escrito básicamente en un formato para que todo el mundo pueda leer, pueda entender qué es el calentamiento global, qué es el cambio climático. No es lo mismo calentamiento global que cambio climático. Primero comenzamos a hablar de astronomía un poco, mirando la influencia astronómica sobre el clima, y luego hablamos de la geología, la influencia geológica sobre el clima, y luego hablamos entonces del clima, y luego analizamos los impactos que van a tener y que está teniendo en el Caribe el cambio climático. Ya que establece la diferencia, me encantaría que explique la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Pues debería comprarte mi libro. ¿Vamos allá? No, Vamos allá. en primer lugar, el calentamiento global, el cambio climático ha existido siempre. Nosotros estamos aquí porque hubo cambio climático. En cualquier construcción por ahí puede aparecer un caracol o alguna roca que tuvo en el mar.
Por tanto, nosotros somos producto del cambio climático. Lo que pasa es que los cambios climáticos ocurren muy lentamente, tardan millones de años. Lo que ha pasado en los últimos años es que a partir de la revolución industrial se ha emitido mucho contaminante a la atmósfera, entre ellos dióxido de carbono, y la atmósfera ha cambiado y por lo tanto se ha calentado el planeta y desde los años 80, que es cuando ha venido la respuesta de esto, tenemos una tendencia que cada año es más caliente. Ese calentamiento, que es lo que le llamamos calentamiento global, hará y está haciendo que los cambios que antes tardaban miles de años van a tardar meses, años, décadas, o sea, pero no van a tardar miles de años. Por lo tanto, la playa que se podía erosionar antes, en 50 años se está erosionando en sencillamente la llegada de un frente frío o la llegada de un huracán. Y va a tener un capítulo sobre cómo el calentamiento global incide en los huracanes del Caribe, que es el tema que Sí, estamos tiene discutiendo un hoy. capítulo hablando con la influencia de los huracanes del cambio climático en los huracanes en el Caribe, cómo llega el sargazo, por ejemplo, a las costas de acá de Puerto Rico y de todo el Caribe, el por qué llega el sargazo, y estamos analizando sobre eso. Y en el libro hay bastante material sobre eso. Tenemos aquí al doctor Rafael Méndez Tejeda. Muchas gracias por estar Gracias por aquí, invitarme profesor. y ha sido un placer. Y nada, estamos en la Universidad de Puerto Rico sirviéndole al pueblo porque el pueblo es el que nos paga. Muy bien. Yo soy Elías Martínez Mercado, soy periodista del Centro de Periodismo Investigativo, soy Energy Fellow del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Denle like a la página y compartan este video para que más personas se informen. Muchas gracias. Muchísimas gracias.